de irme a vivir a Canadá. En esa época estaba en mi país, en Colombia, el gobierno de Uribe, y había un convenio pues con Canadá, y yo tuve la posibilidad de irme. Pues en esa época había mucha guerra acá en Colombia, y me fui. Pero hermano, eso fue una aventura pues de sin plata. Me fui con $200, ya había pues el convenio con los colombianos, me acogió el gobierno, yo pedí refugio. Si yo quiero montar un negocio, si yo quiero ganar más dinero, yo me tengo que incomodar, ¿sabes? Yo tengo que hacer un esfuerzo muy grande. La zona de confort es decirle a ese cerebro: usted es el rey, o sea, tenga la razón. Tú hoy trabajas junto a tu esposa, ¿no? ¿Cómo tener una buena relación en pareja y poder juntos? Una recomendación ahí: dobleguen el ego, y las parejas tienen que tener intimidad. No se puede contar todo lo que pasa afuera. El cerebro es una máquina creada para recibir órdenes, y está creada para funcionar todo el día de la vida, de tu vida. O sea, el día que te mueras, ¡pum!, se apagó. Aléjate de lo que te hace sentir mal. Confía que tienes un sistema guía acá cerca a tu corazón. Si estás pasando por un mal momento, es un momento de evolución. Aprende de él, párate, límpiate un poco y sigue adelante. Bueno, le quiero dar la bienvenida a todos. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy tenemos un invitado espectacular que realmente yo quise traerlo a este podcast porque sé que les va a poder aportar muchísimo valor para sus vidas, para sus empresas, para también cómo trabajar con la pareja, porque él es una persona que ha tenido muchísimo éxito. Así que, hola Felipe, ¿cómo estás? Santi, mil gracias, hermano, por esta oportunidad. Muy bien, gracias por tenerme aquí presente a tu comunidad, hermano. No, al contrario, la fortuna es mía de tenerte por acá con mi comunidad. Y bueno, empecemos. A mí me encantaría, Felipe, que nos contaras quién es Felipe Corrales y a qué se dedica. Claro que sí. Bueno, Santi, pues yo voy a empezar como de atrás para adelante. Yo me dediqué a estudiar economía. Yo soy una persona que tuve la oportunidad en el 2000 de irme a vivir a Canadá. En esa época estaba en mi país, en Colombia, el gobierno de Uribe, y había un convenio pues con Canadá, y yo tuve la posibilidad de irme. Pues en esa época había mucha guerra acá en Colombia. Y me fui. Pero hermano, eso fue una aventura pues de sin plata. Me fui con $200. Allá había pues el convenio con los colombianos, me acogió el gobierno, yo pedí refugio. Llegué allá, empecé a trabajar en lo que me tocara, quitando nieve, lavando baños, trapeando escuelas. Yo hice de todo, trabajé en el campo, de todo, súper bacano. Pero conocí una canadiense, una mitad marroquí, mitad canadiense, y bueno, me enamoré de ella, empezamos a vivir juntos, y ella me orientó mucho. Por eso yo digo, y quiero hablar un poco de eso, ella me orientó mucho a no quedarme en lo que están haciendo todos los latinos allá. Ella me decía: inscríbete a la universidad, tú estabas en la universidad, inscríbete. Entonces me inscribí, y pasé a economía. Yo me acuerdo que cuando yo pasé a economía éramos 200 estudiantes pues en el programa, y éramos solo dos latinos, y dio la casualidad que éramos dos colombianos, y el otro chico era que venía de intercambio. O sea, yo era como el único latino que estaba en Canadá que había estudiado. Bueno, me gradué en economía, tuve la oportunidad de trabajar para el Banco de Montreal en Canadá. Me devolví para Colombia. Cuando ya me devolví, yo empecé a ver que había traído un tema de... Yo me divorcié de esta chica que les contaba ahorita, y a mí me empezó un tema de ansiedad, de estrés. Yo empecé a tomar muchos medicamentos psiquiátricos, a mí la vida se me revolcó completamente. Pensé cosas pues absurdas, como quitarme la vida, como, cierto, o sea, unas cosas muy malucas, pero era porque no tenía una orientación y estaba tomando medicamentos. Hasta que un día pues un amigo me despertó y como que me sacudió y me dijo: hermano, usted deje de quejarse tanto de la vida. Usted estaba buscando el problema afuera y usted es el mismo problema. Deje de quejarse tanto. Y yo empecé como que, le dije a mi amigo: bueno, ¿y qué me recomiendas hacer? Y me dijo: hermano, yo soy ingeniero, yo no soy psicólogo, psiquiatra, nada. Yo no soy quien para recomendarte, pero sabes que es muy bueno, ponete a leer. Yo, leer, y me fui por una biblioteca. O sea, literal, lo que me decían lo hacía. Me fui por una biblioteca y con unos libros que me fueron llevando a un encuentro con la programación de la mente. Y de ahí empecé a estudiar el tema de la programación mental, y en esa búsqueda de programación mental encontré un nuevo amor. Encontré a mi esposa actual, que es Carolina Giraldo, y daba la casualidad de que ella era profesora de PNL. ¿Cómo les parece? O sea, yo llegar ahí y empezó ella a entrenarme, ella fue mi profe, y ya después yo dije, yo para ese entonces trabajaba para el BBVA,
era en el 2000, como en el 2013, 2014, y yo dije, un día le dije a mi esposa, yo, Caro, yo creo que mi destino es ayudarle a la gente, enseñarle todo lo que yo pasé. O sea, es que yo veo mucha gente viviendo lo que yo pasé y lo siguen viviendo. O sea, hay otra solución diferente al medicamento. Entonces me dediqué a la programación neurolingüística. En estos momentos, pues tengo el honor de contarles que ya llevo más de 1.500 personas entrenadas. Soy conferencista, me especialicé en el tema de la ansiedad y de todo lo que son los trastornos mentales por el estrés, la ansiedad, la depresión. No soy médico tradicional chino, pero no soy médico general, soy un economista que mi vida me llevó a esto. Y Total. con eso te resumo como lo que yo soy y lo que yo hago. Entonces, en estos momentos, pues yo soy un entrenador mental, me gusta trabajar con las personas, entreno, pues tengo el honor de entrenar entreno futbolistas, ¿cierto? En el nivel mental, estoy entrenando médicos que después de la pandemia quedaron muy mal en su mente de tanto estrés, de tantas cosas, entonces entreno médicos, me parece como honorable, ¿cierto? Yo entrenar un médico, entonces entreno médicos, entreno muchas personas y también personas que quieren alcanzar sus objetivos en la vida, ¿cierto? Personas que se están divorciando, personas que están pasando por una enfermedad muy difícil, eso es lo que yo hago, Santi. Brutal. Tú Ah, tienes una empresa que ya es muy reconocida, que se llama Libremente, ¿no? Y me quiero remontar a ese pasado, ¿sí? Que te llevó a tener hoy esa empresa exitosa, porque la gente dirá, no, pues es que eso debió haber sido fácil, ¿no? Y tú y yo sabemos que no es así, o sea, el emprendimiento, el crear empresa, el ser empresario es algo que requiere tiempo y esfuerzo y dedicación. Me gustaría que nos cuentes rápidamente, como nos dijiste ahorita, como esa secuela de cosas. Yo tengo un dicho que dice que todo pasa por algo, ¿sí? Tú te fuiste a Canadá a estar con esa señora por algo, llegaste a Colombia y comenzaste a tener todo eso de la ansiedad, de la depresión, por algo. Y hoy muchas personas dicen, ¿qué miércoles que esté pasando por esta situación? ¿Cómo puedo salir de ahí? ¿Sí? Entonces, me gustaría, tú que tienes tantos conocimientos también en el tema de pareja, para las personas que están pasando por esa situación que tú pasaste, ¿qué podrían empezar a hacer ellos para cambiar y para comenzar a cambiar esa mentalidad, ese mindset y comenzar a tener resultados diferentes? bueno, listo. Yo quiero, pues, aparte de contarles mi historia, también eh, sugerirles cambios y comportamientos nuevos. Por ejemplo, pues yo soy seguidor de Santi. Santi y yo somos amigos, pero yo lo sigo a él y yo a su esposa y todo, ¿cierto? Y hacemos como cosas similares y todo. Pero hay algo muy bacano que Santi profesa mucho, es el tema de la espiritualidad. Es muy importante y era algo que yo hacía, ¿cierto? Pero lo hacía mal. Entonces quiero también decirles que la espiritualidad es algo que hay que empezarlo a hacer y para eso hay que buscar como un mentor en este tema, porque no es recomendable hacerlo mal, hay que hacerlo bien porque hay personas que se estallan en esos procesos. A mí me ayudó mucho cuando yo toqué fondo unirme con la espiritualidad, ¿cierto? Yo llevaba mucho tiempo, yo fui maestro del curso de milagros, es un libro que se escribió, dicen pues que es Jesús el que le hablaba a la señora que lo escribió, y yo en Canadá, cuando estuve en Montreal, tuve la posibilidad de leer mucho y me volví maestro del curso de milagros. Después empecé en el tema de la cristiandad, estuve en iglesias cristianas, bueno, todo esto. Entonces esto ayuda demasiado, ¿listo? Miren, eh, tocar fondo, sentir que están decepcionados de la vida, le puede pasar a cualquier persona. Eso es lo más difícil de estos temas que están sucediendo ahora. Yo te voy a contar un poquito cómo inició Libremente. Libremente ya nació en el 2010. Caro lo fundó. Cuando Caro fundó a Libremente, Libremente está especializado para dar consultas y para dar charlas, ¿cierto? Luego, cuando ya a los 4 años que yo ya conocí a Caro, yo venía con ese bagaje empresarial, ¿cierto? Banquero, me gustaría crecer las cosas. Entonces, en reuniones que tenía con Caro, yo veía que Caro pues daba una conferencia, todos los días daba consultas, así como hacen muchos coaches y como hacen muchos entrenadores. Pero entonces Caro no tenía vida, o sea, Caro, los fines de semana de Caro, inclusive Caro tiene un lema que ella dice, no vuelvo a trabajar un fin de semana. Los lemas de Caro era trabajar todos los fines de semana. Entonces ella
me pidió a mí, que pues como yo era economista y que tenía el conocimiento en ventas y todo, que si podíamos crecer el negocio, y que ella es ingeniera administradora, ella más que nadie se dedicaba a administrar el lugar, ¿cierto? Entonces empezamos a crear, ahí es donde empieza el tema de la innovación, y quiero que se abran mucho a eso, no se cierran a las oportunidades ni a los nuevos mecanismos, porque hay algo que nos da muy duro a los humanos, y esto es a nivel cerebral, y es que los cambios son inevitables, pero nuestro cerebro tiene una parte que evita que los cambios se ejecuten. Tú tienes una parte en tu cerebro, y me gustaría que si quieres se toquen acá atrásito donde está el huesito. Bueno, a mí se me ve muy fácil porque estoy calvo, pero acá atrás ustedes van a sentir un huesito. Ahí adentro de ese huesito está la parte primaria de nuestro cerebro, que es así como una bolita de ping-pong, es chiquitica como una bolita de ping-pong, y esa parte primaria del cerebro se llama el cerebro reptil. ¿Listo? Encima de ese cerebro reptil hay otra capa que se llama el cerebro emocional, ¿cierto? O el límbico, y encima del límbico hay otra capa que es el que está acá adelante, que se llama el neocórtex, ¿listo? Entonces, el primer cerebrito que te estoy hablando, que es el reptil, está encargado de evitar cambios, amenazas y que no te reproduzcas. O sea, lo más normal del ser humano es evitar que nos hagan daño, ¿cierto? Lo más normal es defenderse de la muerte, y lo más normal es buscar el sexo, porque ese cerebro tiene esa función y tiene una lógica. Si está por allá incrustado en el fondo, quiere decir que es el más básico, más primario y más fuerte de cambiar. ¿Listo? Entonces, una persona que no le tenga miedo a la muerte es muy dura de encontrar. Una persona que no sienta atracción sexual, ¿cierto? Es muy difícil de encontrar. Una persona que no quiera aliviarse es difícil, ¿sí? Pero pueden haber casos, ¿y eso? Porque ese cerebro también se le puede entrar un virus, y pues la gente dice, no, me voy a suicidar. Eso sería un virus para ese cerebro. Otro es decir, no, yo no quiero nunca estar en pareja. Eso sería un virus. Otro es decir, no, yo no quiero aliviarme, me quiero morir. Pero eso no son casos comunes, ¿listo? Entonces este cerebro siempre va a estar activo buscando como eso, pero entonces a veces hay que hackearlo, porque si yo quiero montar un negocio, si yo quiero ganar más dinero, yo me tengo que incomodar, Santi. Yo tengo que hacer un esfuerzo muy grande. Entonces este cerebro se va a poner en alerta. No sé si has escuchado la zona de confort. Total. La zona de confort es decirle a ese cerebro, usted es el rey, o sea, tenga la razón. Entonces, cuando yo salgo de la zona de confort, ese cerebro se incomoda, y no sé si les ha pasado, bueno, o te ha pasado a ti, que por ejemplo tú quieres emprender un proyecto o algo y te enfermas, ¿cierto? Total. ¿Sí? O empieza a llover, o no puedes salir por eso, o se te acabó la plata para ese proyecto. O sea, ese cerebro se encarga de, Santiago, no lo hagas, ¿sí o no? O tú que estás viendo este video, oye, Paula, Camila, Carlos, no hagas este proyecto. No, Quédate ahí cómodo, donde ya estás. ¿Para sigue qué siendo movernos pobre, de ahí? pobre. Eso. Ese cerebro se encarga del no cambio, porque el cambio es una amenaza, ¿sí? Total. Y nosotros, tienen que saber que nosotros estamos muy ligados a los otros seres vivos. ¿Qué son los otros seres vivos? Los animales y las plantas. Y estos seres vivos tienen una evolución, sí, pero es más alargada en el tiempo. En cambio, los seres humanos, en un año podemos hacer miles de cosas. Nosotros podemos ser unos grandes deportistas, nosotros nos podemos casar, nosotros podemos comprar una casa, podemos de una moto pasar a un apartamento o un carro. En cambio, un animal no tiene esas aspiraciones, ni se estresa por eso. El hombre, ¿cierto? El ser humano sí tiene eso. Entonces hay que estar siempre hackeando esa parte del cambio, sin decirle a la parte de cuidar la vida, a la parte de la supervivencia, que se amenace. Entonces eso me pasó a mí. Yo empecé a asesorar a Caro, y empezamos a trabajar juntos, a dar conferencias, y de un momento dado llegó la pandemia. Y la pandemia, pues para muchos de pronto fue algo muy, muy difícil, muy trágico, pues les trajo muchas pérdidas también de personas y eso. Pero a nosotros fue una bendición porque nos buscó mucha gente. Pero cuando nos buscaban, teníamos una casa toda grande acá en el poblado, y la gente, y esa casa pues no podía, bueno, sí podíamos ir porque éramos sector salud, pero la gente le da miedo. La gente, no, yo quiero virtual,
nos había ocurrido algo antes de la pandemia muy bonito, era que yo había estudiado un cursito súper sencillo, inclusive soy súper amigo del que me hizo el curso de marketing digital, de ese curso que cómo vender en Hotmart, ¿cierto? Yo creo que tú las has hecho. Total, total. Hotmart, cómo hacer un videíto, cómo hacer un live, y así. Bueno, hice ese curso y como al mes, pandemia. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué hicimos, Caro y yo? Empezamos a meditar y en una meditación nos decían, usen lo que han aprendido recientemente. Entonces yo era como que, ¿qué? Cuando, Caro, amor, tú estudiaste marketing digital, y yo, no, pero eso era un cursito muy sencillo. Pues hagamos algo de eso, hermano. Hicimos un embudo de correos, que en ese entonces un embudo de correos era muy wow, un embudo de correos, ¿sí o no? Embudo de correos, hicimos un embudo de landing page, yo ya sabía hacer eso, hicimos una pauta brutal, se la metimos a todo el planeta, yo dije, pautemos para todo el planeta, ya nada de Colombia. Hermano, lanzamos un curso que se llamó 21 días de seres ilimitados. Teníamos la casa cerrada, una casa con un canon de arriendo carísimo. O sea, no podíamos cerrar, no nos podíamos retirar, no, o sea, teníamos que seguir adelante. Y mucha gente nos escribía que les ayudáramos, que no sabían qué hacer, que ellos están depresivos, que el encierro, que esto, aquello. Bueno, en todo caso, qué pena que yo hablo mucho, ustedes deben decir este hombre. No. Dale, dale. Y resulta que lanzamos el curso, pero era un tiro al aire, o sea, no sabíamos qué estábamos haciendo, en realidad. Y se llamaba 21 días de PNL para seres ilimitados. El curso iba a durar 20 días, 21 días, todos los días a las 7 de la mañana en la clase conmigo, con Carolina, nos rotábamos. Y empezamos a ofrecer el curso. Te cuento que vendimos la primera, o sea, lo empezamos a vender y comenzaba como a los 15 días. En la primera semana vendimos 100 cupos. Wow. Cada cupo era de $100. Wow. Pagamos la casa. Eso era súper charro porque nosotros estábamos encerrados en una casa familiar y todo el mundo decía, Felipe, pero descanse. Yo era haciendo correos porque en esa época no existía ChatGPT y yo haga correos y haga correos. Y yo era como un loco. No existía ChatGPT. Yo era grabé videos, haga cosas, hermano. Yo era como un loco, como una máquina. Y mi suegro me decía, pero este hombre se va a enfermar, mírelo cómo trabaja. Y Caro le decía a la familia, déjenlo que él es un dedo, déjenlo que él sabe qué está haciendo, déjenlo que... Pero no sabíamos qué estábamos haciendo, en realidad. Mano, se la metimos toda 100 cupos. La familia de nosotros, inclusive hubo alguien que dijo, ¿me puedo asociar con libremente? Y nosotros, no. Ahí sí. Decía que estábamos como que haciendo mucha locura. Bueno, y hermano, eso arrancó el curso, 250 personas la primera tanda. Eso fue un hit total. Todo el mundo esperanzado, o sea, éramos la voz de esperanza de la gente. 20 días después, pues se terminó el día 21 de ese mes, eso fue como en mayo de la pandemia pues en Colombia. Cuando se terminó nos empezó a escribir mucha gente que se había quedado sin cupo, que si por favor arrancamos el siguiente mes. Entonces, vendimos eso como 4 meses seguidos. Wow. O sea, era un hit total, sentados nosotros en la sala del lugar donde estábamos. Yo tenía las mismas 4 camisetas durante todo el evento porque a mí me cogió la pandemia en un lugar fuera de mi casa. Y eso era súper gracioso porque todos eran, volví a repetir camisa. Y yo, sí, qué pena, mándeme en una camisa. O sea, yo tenía las mismas 4 porque me cogí un fin de semana. Y pues yo creo que tú te recuerdas que eso fue un viernes y yo estaba fuera de mi casa. Bueno, en todo caso, ahí empezó libremente a digitalizarse, por así decirlo. En estos momentos somos una escuela internacional de la mente, ya se llama así, libremente Escuela Internacional de la Mente. Ya estamos, doblamos todos antes manejábamos por ahí unos 50 usuarios al mes, ya tenemos aproximadamente unos 200, 300 al mes de personas que consultan con nosotros. Acabamos de sacar hace unos 4 meses un programa que se llama La Mentoría Libremente, que esa mentoría es fruto de un entrenamiento que yo estoy haciendo contigo, Santi, con Sebas Gaviria, y Sebas Gaviria fue uno de los estudiantes del curso 21 días que yo te hablaba ahorita, él fue uno de los que participó y Sebas me ha ayudado a crear esta mentoría y ha sido un hit total. Entonces, bueno, te cuento que todo ha sido para progreso. No les conté de pronto como muchas las recaídas y eso, porque eso hace parte de los cambios, pero sí les cuento que todo ha salido muy bien y que salgan adelante, o sea, lo que les compartimos es verdad. Total, total. Felipe, a mí me gustaría comenzar como a desglosar todo lo que estamos hablando, ¿sí? En pasos concretos para que las personas puedan comenzar a caminar, porque tú y yo hoy tenemos un conocimiento
que muchas personas no tienen. Y ellos dicen, es que eso es solamente para personas inteligentes, eso es solamente para unos pocos. Pero lo que ellos no saben es que, mira, tú comenzaste con libros, tú comenzaste después a educarte, me imagino, con mentorías, con demás cursos. Ahora, la pregunta es, una persona que está sufriendo ahorita, ¿sí? De depresión, que, bueno, es que ya esos son temas mucho más, ¿sí? ¿Cómo pueden comenzar a reprogramar la mente? Sí, claro, y qué pena que es que tú me has preguntado eso y no te lo había respondido. Es que estaba muy larga la respuesta mía. La pregunta, sí. Bueno, mira, primero que todo, yo aplaudo mucho los libros, los podcasts, las series de temas relacionados a esto, todo. Ahora hay mucha información, pero yo les quiero decir algo, que no es porque nosotros vivamos de esto, pues Santi y yo, por ejemplo, sino que a veces los casos son puntuales. Entonces, si tú lees un libro, sí, es el que escribió el libro, o sea, los libros tienen un carácter muy grande y es que es una teoría, es un análisis, esa persona se demoró demasiado, tuvo que estudiar un montón para escribir ese libro. Entonces, los libros tienen un contenido impresionantemente poderoso, pero está hablándole a todo el planeta. Sí, es ¿Qué es lo muy que pasa bueno. con el cerebro de nosotros? Funciona de la misma manera para todos los humanos, pero resulta que las causantes, las problemáticas que han hecho que tu cerebro no funcione de buena manera, no es la misma de la persona al lado. Inclusive, les voy a dar un ejemplo. Si tú eres de una familia, en tu familia tú vas a ver que hay una persona que tiene una adicción, otra persona es exitosa en el amor, otro es exitoso en el dinero, y ustedes son de la misma familia. Hay alguien que no hace nada, hay otro que grita, hay otro que es paciente, y porque todos son diferentes si tienen una genética tan similar. Entonces ahí es de donde yo parto, que cuando empiezas a ver esta diferencia, un libro es una generalidad para todo el mundo, un podcast también, un video, eso que estás oyendo. Yo no te puedo hablar directamente a ti porque sería irresponsable. Ahí es donde vemos el uso de un mentor, de un coach, de un entrenador. ¿Listo? Total. Ahí es donde decís, bueno, yo ya necesito, sí, porque dice, ay, no, yo ya me leí 1000 libros. Entonces, cuando yo vi eso en mi vida, yo dije, yo ya necesito que me entrenen. Y pues mi entrenadora fue mi esposa, porque era mi profe. Entonces, ya después yo empecé a entrenar a otras personas. Entonces, hay que saber primero que todo que la ayuda directa de un profesional es necesaria. Es No te fundamental. sanan los libros ni los podcasts, pilas con eso. Te ayudan, Total. pero no te sanan. ¿Listo? Lo otro, Santi, es que el cerebro es una máquina creada para recibir órdenes y está creada para funcionar todo el día de la vida, de tu vida. O sea, el día que te mueras, ¡pum!, se apagó. Entonces, esta máquina tan poderosa, o sea, no hay nada más poderoso en el planeta que tu cerebro. Ustedes lo tienen gratis, ¿cierto? Ustedes que comen, ustedes qué deporte hacen, ustedes qué redes sociales están leyendo. O sea, ¿qué le Le estamos estamos dando metiendo. a ese cerebro? O sea, Total. si tú a tu moto, a tu carro, al perro, al gato, le damos agua limpia y nosotros nos metemos un montón de cochinadas en el cuerpo. Qué pena pues los términos, porque si es la máquina más poderosa, ¿cierto? O lo que me decía mi amigo, ¿por qué te quejas si tú eres el mismo que te has dañado la vida? O sea, no le eches la culpa a nadie, eres tú el culpable. Entonces ahí yo llamo a la gente a que usen los mentores, usen los coaches, usen, eso sí, pues averigüen que si suenen, que resuenen contigo, que tú digas, este es el que me gusta, pero ese es lo mejor. Y también que entiendan que su cerebro está todos los días recibiendo información, basura o información buena. Ahí me encantaría hacer ¿cómo, ¿cómo sabemos si le estamos metiendo basura a nuestro cerebro? Y si lo estamos haciendo, ¿cómo podemos comenzar a cambiar eso? Listo, bueno, en programación neurolingüística hay un término que se llama el sistema guía, ¿sí? Y es como un Sí, GPS, ¿listo? Es como un GPS. O sea, si tú sales, Santi, de la casa, tú tienes carro, ¿sí? O sí. moto. Bueno, Moto. si a ti alguien te dice, Santi, cae a tal lugar, que no sé qué, y vos decís, pucha, ¿dónde será eso? ¿Usted qué hace? Prende el GPS. Usted no se enreda, usted, ¿cierto? Si somos generación X en adelante, prendemos el GPS. Mi mamá a veces me dice, no, pero ¿para qué prende eso si es por allí? Yo, mami, pero esto me avisa los choques, todo, me dice ¿qué? Si hay un taco, yo no me doy cuenta. Entonces, el GPS, cuando lo prendemos, y él te dice, voltea a la derecha, usted le alega el GPS, usted le dice, ay, pero ¿por qué me dices a la...?
usted hace lo que le dice. Claro. Resulta que él le traza una ruta a usted y usted dice, vamos por la autopista. Pero resulta que un momento él dice, recalculando, porque parece que hay algo en el camino y te tira por otro lado. ¿Tú le haces caso o no? Claro. Claro, porque ¿quién es el sistema guía? El GPS. ¿Listo? Entonces, yo les quiero dar una buena noticia y es que todos tenemos un GPS a ser exitosos, a ser felices, a lo bueno, a lo que les conviene. ¿Listo? Y ese GPS ustedes lo tienen acá metidos, ¿sí? Entonces quiero que se toquen donde terminan las costillas, acá en todo este medio de las costillas, que es un lugar donde a los que tienen ataques de ansiedad y pánico les también sienten algo. Entonces, ese lugar tiene como ahí hay una glándula, ¿cierto? Hay una glándula, la timo, ¿cierto? Hay una glándula de nuestro cuerpo y esa glándula está muy conectada con las emociones. Cuando nosotros sentimos emociones, hay que pararles bolas. Las emociones es ese termostato, es ese sistema guía prendido. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, yo le digo a Santi, necesito hablar contigo una cosita. Y no le digo a Santi, ¿cierto? Entonces, Santi, ¿te puedo llamar el viernes? Y me dice, listo. Bueno, Santi puede ser de las personas que diga, ¿qué será lo que me va a decir Felipe? Ay, qué pereza reunirme con Felipe. No. Este tipo, ¿qué me irá a decir? Esa es una opción. La segunda opción puede decir, hey, qué chévere, Felipe quiere hablar conmigo, ¿será que me va a proponer un negocio súper bacano? Yo con él voy de una, ¿sí o no? Y resulta que según como sea su sistema guía, ¿sí? Si por ejemplo Santi llega y dice, sí, proponer un negocio, siente ese sistema guía positivo, vas a ver que ese día nos reunimos y seguramente yo te propongo un negocio y como tu sistema guía ya te dio como una intuición positiva de esto, tú vas a aceptarlo y te garantizo casi que al 95% todo va a salir exitosamente. Wow. ¿Listo? Pero por ejemplo, no sé si les ha pasado que ustedes dicen, no, yo, no sé, te invitaron a un paseo y todo el mundo, no, que el paseo y ustedes están por allá como que no me suena. No sé por qué, y ustedes no van. Y cuando les cuentan los amigos, no, hermano, siquiera no fue. Imagínate que pasó esto. Ese es el sistema guía. Eso es lo que muchas mamás dicen, yo tengo un instintico por ahí, ¿sí? Y eso es acá. ¿Listo? Eso es acá. Brutal. Bueno, vamos, yo tengo un par de preguntas y mírate que hemos hablado de programación neurolingüística, pero creo que no le hemos contado a las personas qué es la programación neurolingüística. ¿Qué es la Empezamos programación atrás. neurolingüística y para qué sirve? Sí. Comencemos por ahí. Muy bien, bueno, la programación neurolingüística, PNL, más bien conocida como PNL por las siglas, es una técnica americana que nació hace como unos 45 años. Los creadores de la PNL, el doctor Richard Bandler y John Grinder, fueron personas especializadas en todo lo que es el tema de la psicología y la psiquiatría, especializadas. Pero resulta que el doctor Richard Bandler es un matemático y en su época estudió computación y también el doctor John Grinder es un lingüista. ¿Sí? Entonces, en sus conversaciones universitarias y tomándose sus cervezas, ellos empezaban a hablar y decían, ve, el que era programador decía, es que el cerebro es como un computador. Y en realidad, el computador es una metáfora del cerebro. O sea, los primeros computadores se crearon analizando cómo funciona el cerebro. O sea, y si se ponen a ver, el computador sigue siendo lo mismo. Tiene una BIOS, tiene una pantalla, o sea, sigue siendo lo mismo que un cerebro. Entonces ese lingüista le decía, ay, ¿qué tal si creamos algo que no ha logrado la psiquiatría, la psicología, las terapias conductuales, Y ellos empezaron a documentar todo lo que hacían los psicólogos más renombrados en esa época, los mentalistas, los hipnotistas, o sea, ellos analizaron todo y empezaron a analizar también qué hacía la gente más exitosa de esta época. Entonces analizaron cómo funcionaba la mente de Rockefeller, ¿cierto? Un gran empresario, analizaron la mente del Papa, una persona determinada en la parte espiritual, analizaron la mente de santos, por ejemplo, analizaron mucho la Madre Teresa de Calcuta, entonces analizaron mentes muy poderosas en diferentes ámbitos y se dieron cuenta de que esas personas tenían un método, tenían una manera de efectuar sus vidas y crearon unos pilares en la PNL que se llaman las presuposiciones. Entonces la PNL se basa como en unos mandamientos, ¿cierto? Y estos mandamientos presuponen
cómo debería ser la vida de una persona. Entonces, a partir de eso se crearon cientos y cientos de ejercicios. Cuando tú estudias PNL, que hay gente que dice, yo creí que íbamos a conversar y ya. No, no, PNL, cierra los ojos, respira profundo, imagínese eso, o sea, es como una hipnosis, es muy, muy, muy chévere. Entonces, la PNL son cientos y cientos de ejercicios donde, por ejemplo, tiene un ejercicio que es cura rápida de fobia en 5 minutos. O sea, anteriormente una fobia se quitaba en 2 años. Miedo a las alturas, agorofobia, miedo a las personas, miedo al amor, miedo a los animales, miedo al perro, miedo al gato. Eso se demoraba un año, 2 años. Ahora la PNL lo hace en 5 minutos. ¿Sí? Entonces, se volvió una ciencia que a veces combate, pues pelea muy fuerte con las farmacéuticas, pelea muy fuerte con la medicina tradicional, entonces a veces hay como una riña ahí, pero la PNL funciona. Por eso te digo que entrenamos muchos médicos, ahora muchos médicos se están especializando en PNL porque les va súper bien en las consultas. También la PNL se especializó en lenguaje, recuerden que uno de los creadores es lingüista, y una de las cosas menos enseñadas a veces en los profesionales es cómo comunicarse. Entonces, se especializaron en cómo entrenar a las personas. También, por ejemplo, algo que no se les enseña a muchas personas en la academia, en la escuela, en el colegio, es cómo manejar sus finanzas. Entonces, la PNL se focaliza mucho también cómo manejar la parte financiera, desde lo que es la reprogramación, ¿cierto? Tiene mucho toque también de la ley de atracción, o sea, usamos mucho lo que no se ve, la energía invisible, usamos mucho, hay como una espiritualidad dentro de la PNL, nunca se dice, o sea, la PNL nunca te va a hablar de Dios, de la espiritualidad, pero ustedes cuando la estudian sienten que hay una espiritualidad intrínseca en los ejercicios, en lo que se hace, y es muy bonito. Acuérdense que fue creada por americanos, ellos son súper, yo admiro demasiado a los gringos, que los gringos sacan algo y eso es para arriba, ¿cierto? Y ellos fueron muy creativos, ellos dijeron, no le metamos un tema espiritual directo porque entonces los musulmanes no lo compran, los judíos no lo compran, entonces ellos no se metieron mucho en ese tema, sino que está oculto dentro de la PNL, la parte espiritual, no oculta, sino que no se pronuncia para que tenga más adeptos, más interés. En este momento la PNL, por ejemplo, está teniendo una acogida muy grande en Colombia. O sea, es una pseudociencia, no está avalada por ninguna escuela, ninguna academia, porque ellos nunca la quisieron vender a ninguna academia. Ellos tuvieron propuestas de Harvard, nunca quisieron vender la técnica. Entonces, los que enseñan la PNL son escuelas privadas, como es el caso de Libremente, escuelas especializadas en eso. También algo muy bonito de la PNL es que usa la hipnosis ericksoniana, que es una hipnosis que ayuda a que las personas cambien sus patrones. ¿Entonces has escuchado hipnosis ericksoniana, Santi? No, ese sí no. Bueno, para contarles algo del poder de la hipnosis ericksoniana, la primera cirugía de corazón abierto la hicieron sin anestesia, no existía anestesia. Imagínate cómo hacer para que una persona le abran el pecho conscientemente, usaron hipnosis ericksoniana. ¿Listo? Entonces, la hipnosis ericksoniana es una hipnosis de transformación, de cambio de patrones y de cambio de creencias en el cerebro. Wow. Mejor dicho, mejor explicación imposible. Ahora que nos hablas un poquito de la programación neurolingüística, yo quisiera saber cómo la PNL, ¿sí?, puede ayudar a transformarnos o ayudar a transformar la mentalidad de una persona para que pueda lograr sus metas y los sueños que tiene. Sí, bueno, resulta que, como hablamos ahorita, el cerebro reptil que está acá, ese cerebro reptil es muy fuerte, ¿cierto? Y ya saben lo que quiere hacer el cerebro reptil. Entonces, ¿qué hace la PNL? Seducir esas programaciones que tiene primarias tu cerebro reptil. ¿Listo? Y también, ustedes no lo saben, chicos y chicas, pero cuando nosotros nacimos o cuando estamos en la barriga de nuestros papás, escuchamos muchas cosas. Desde que estamos en el vientre materno, desde la tercera semana, nuestro cerebro está registrando todo lo que estás viviendo hasta este momento, ¿sí? Y en adelante. Pero, ¿por qué no lo recordamos? Porque el desarrollo de la mente consciente todavía no se había desarrollado bien. O sea, la parte de recordación del cerebro todavía no se había instalado. A muchas personas ya se les instala bien como a los 3 años, a los 4. Por ejemplo, yo tengo recuerdos de mi primer año, inclusive de meses, ¿sí? Inclusive la PNL te ayuda a recordar cada vez más, inclusive tú puedes hasta recordar lo que pasó en la barriga de la mamá. Wow. Ahí les voy a decir algo, y las que son mujeres y han tenido bebé, ¿cuántas mujeres embarazadas no han sufrido maltratos?
humillaciones, a veces el tema del físico, el cambio físico también las trastorna. ¿Cuántas mamás en embarazo no lloran solo porque el embarazo les pide llorar? Entonces el niño absorbe todo eso y cuando empezamos a crecer, esas limitantes, esas barreras, esas programaciones obsoletas todavía están ahí, ¿sí? Entonces, voy a tomar un ejemplo. Tú dices, para ser exitoso, voy a hacer una pregunta pues a ti, para ser exitoso, ¿tú crees que hablar en público sería bueno? Sí, Listo. ¿Tú hablas en público? sí, Listo. ¿Y alguna vez te daba miedo hablar en público antes de empezar? claro, claro. Sí. ¿Y qué era lo Sí. que te daba miedo? El que dirán las personas de mí, si me equivoco, si no digo bien las cosas. Listo, muy bien. Entonces, mira, por ejemplo, a la mayoría de los latinos, o sea, si tú le dices a un alemán, él sale y habla en público. Pero si tú le dices a un latino, a la mayoría de los latinos, cuando íbamos a la tienda y estamos pequeños, o cuando el papá o la mamá nos decían vaya donde el vecino haga esto, vaya donde la tía, cuando nos mandaban a la calle, pues a mí me tocó mucho eso, no sé si a ti te tocó, Santi, pero yo creo que cuando me mandaban a la calle, mi papá me decía, vaya a donde su tía o vaya al frente a donde la tienda y no hable con nadie, no confíe en Desconocidos. los desconocidos. Mm. Entonces mucha gente se guarda ese programa y entonces ya después los veo ya grandes. Por ejemplo, ahora yo estoy entrenando un chico que, pues un chico, no, un señor de 40 años y él nunca ha tenido novia. Y Oh, wow. nos dimos cuenta que lo que él tenía era que el papá siempre le dijo, nunca hables con desconocidos. Entonces él sale con una vieja y cuando le habla, él gaguea y entonces ya le dicen, no, eso es como tonto. Y no, ¿cuál tonto? Es un tipo súper bien. Pero como tiene ese chip en su cabeza de que no hables con desconocidos, su cerebro hace que su comunicación se dañe. Entonces, ¿por qué la gente no habla en público? Porque estás hablando con gente desconocida o porque inclusive yo me acuerdo que a mí me decía mucho mi mamá, cuando haya conversación de adultos o cosas de adultos, no hablen. A mí me decían mucho eso, no sé si a alguno de ustedes les pasó. Entonces, ¿qué es hablar en público? Hablarle a adultos, ¿sí? Entonces, miren que esos programas obsoletos nos van frenando al progreso de nuestra evolución de abundancia, porque en realidad la abundancia, la prosperidad, los negocios se da es en lo social, se da en creer que podemos tener dinero. Mira, otro rápido. Santi, tú estás en Cali, ¿cierto? Ahorita no, en Bogotá. Ah, pero tú eres caleño. No, mi No. papá, mi papá. Ah, bueno, listo. Entonces tú debes haber heredado esas creencias. Miren, a nosotros nos aporrió demasiado la violencia en Colombia, ¿sí? Sí, Antes, o sea, yo estoy hablando de hace unos por ahí 30 años, 20, 25, 30 años, una persona que tuviera mucho dinero era mal vista. claro. Si tenía una camioneta grande, peor. Y si tenía una cadena de oro, peor. Y si tenía una mujer bonita, peor. O sea, no era una persona honorable, podría ser una persona de la mafia o mala. O sea, eso era, así nos criaron. Entonces, cuando una persona empieza a adquirir, un colombiano, pues por ejemplo, que tiene esas creencias, empieza a adquirir mucho dinero, a veces viene esa sensación de creer que lo está teniendo. Y si se compra una cadena de oro, entonces dice, ay, me estoy pareciendo a estos malos. Y si se compra, y si tiene una mujer bien bonita, ay, me estoy, ¿sí? Y empiezan a alejarse de la abundancia. Y dicen, Pero no, eso pasa hoy en día todavía. impresionante. Yo no quiero tener dinero porque tal cosa, tal otra. Pero sí te suena. Total, ¿no? Y pasa mucho y digamos, yo a veces trabajo esas creencias limitantes con las personas que llegan y dicen, no, es que a mí mi mamá me dijo que tener plata era que iba a ser avariento, que no iba a compartir con los demás. Entonces, esa persona, digamos, en concreto, no le gusta tener ahorros. Se gasta todo. Porque Sí, si él llega a saber que la mamá sabe que él tiene ahorros, va a decir, ah, no, es que este man se va a volver avaricioso, ¿sí? O no va a compartir con las demás personas. Entonces, él derrocha todo lo que gana y gana mucha plata, ¿sí? Porque simplemente la creencia de la mamá es lo que lo está deteniendo de comenzar a ahorrar e invertir en lo que realmente le va a hacer en un futuro tener ingresos pasivos, ¿sí? Y eso pasa mucho. Por eso te digo que hoy en día sigue pasando. Y es más, a veces uno mismo cae en eso. En mi círculo, no sé, vemos a una persona ya con mucha plata y decimos, esa persona puede tener negocios turbios, ¿no? pero eso es muy, muy latino, muy colombiano. Pero si tú ves Total. por ejemplo, la otra vez, yo tengo un amigo que llegó de Inglaterra y me dijo, ay, salgamos, quiero ver mujeres de acá, porque pues los extranjeros quieren ver las viejas de acá. Entonces lo llevé a Lleras
y había un carro en una esquina, pues estaba un semáforo y paró un carro descapotable. O sea, un carro descapotable en Colombia eso no es tan común, ¿cierto? Acá no hay casi carros descapotables. Entonces, un carro descapotable, el señor que estaba manejándolo era un señor, pues, un poco robusto, tenía una cadena de oro, tenía un reloj de oro, ¿cierto? La chica que estaba al lado tenía por ahí, era un señor como de 50, y la chica que estaba al lado de él tenía como unos 20 años, 22 años, tenía un buen delantero, un buen, ¿cierto? Entonces yo miré eso, mi amigo miró y mi amigo me hacía caras como, o sea, estoy hablando de una persona europea y me hacía caras así y yo le hacía como, ¿cierto? Entonces nos sentamos en un café y yo le dije, cuéntame tú qué viste ahí con esa chica, ese señor. Me dijo, pues yo acabo de ver un señor recién jubilado que está saliendo con su sobrina. Entonces yo le dije, yo no vi eso. Yo vi una Total. persona, un mafioso con una chica de la calle, ¿cierto? Entonces él me decía, y yo le dije, pero puede ser que sea real tu historia, ¿cierto? O sea, ¿qué es la realidad? Entonces miren que la realidad está programada por nuestros pasados. Por nuestras creencias, claro. ¿Sí? Wow. ¿Cómo podríamos comenzar a cambiar esas creencias? Porque muchas son limitantes, ¿no? Como la que estamos hablando del dinero ahorita. Tú, digamos, yo he trabajado mucho el tema de anclas, ¿sí? Sí. Cuando voy a hacer un podcast, cuando voy a salir a hablar, yo me anclo, ¿sí? A varias cosas para poder salir con lo que le ayuda a uno las anclas. Es más. ¿Qué es un ancla, Felipe? Listo, bueno, Santi, entonces las anclas son unos puntos que se ponen en el cuerpo, kinestésicos se llaman pues en PNL, pero son puntos activadores en el cuerpo. No sé si han escuchado que es como, hay uno que es con una bandita y se pegan una bandita, o no sé si han visto los beisbolistas que se voltean la gorra cuando van a hacer un golpe. Esos son anclas. Entonces son cosas que hacemos, pero en PNL lo hacemos es en el cuerpo, porque pues el cuerpo siempre va a estar ahí, nosotros no vamos a estar siempre con una bandita o con una gorra, ¿cierto? Sino que el cuerpo es un impulsor de esto. Cuando se hunde ese lugar, ¿cierto? Eso se hace a través de un ejercicio. Cuando se hunde el lugar, se activan unas sensaciones que se instalan cuando se hizo el ejercicio. O sea, el ejercicio es un ejercicio mental y se instalan unos estados de poder. Y estos estados de poder son personales. Por eso yo les digo que un libro no les puede ayudar a hacer esto. Tiene que Total. ser con ayuda de un experto, ¿cierto? Por eso Santi me imagino que se las sabe poner o alguien se las puso, ¿sí? Entonces se ponen en el cuerpo. Esas son las anclas. Es licitar estados de poder hundiendo una parte del cuerpo que ya un especialista te puso a ti los recursos ahí. Y son Total. recursos buenos. Espectacular. Y Bueno, lo que tú me estás preguntando era acerca del dinero. sí, Listo. Entonces, tienen que recordar, bueno, el dinero es lo que se hace con ejercicios de PNL y yo lo que recomiendo mucho es identificar qué te aleja el dinero. O sea, la PNL tiene una premisa muy buena y es lo que te oscurece puede ser lo que más te va a esclarecer más adelante. Entonces, la oscuridad tuya, por eso hay gente que no hablemos de lo negativo mío, no, sí, súper chévere, hablemos de las cosas negativas, que no te gusta, que te da miedo, porque esa oscuridad, si la esclarecemos, va a sacar un potencial que no existía anteriormente. Vas a descubrir una nueva versión tuya que no existía, te va a empoderar. Entonces hay que descubrir qué es lo que te está rebajando, haciéndote alejar del dinero. Y van a ver que muchas de esas cosas, volvemos a la discusión de ahora, son cosas del pasado. Van a ver que son cosas que decía el abuelo, cosas que decía la abuela, cosas que decía tu papá en la casa, un novio o una novia una vez te dijo tal cosa. Entonces empezamos a generar unas lealtades a la pobreza. ¿Sí? También hay un tema social, espiritual con el tema del dinero, ¿cierto? Hay gente que dice que es malo, entonces nos inventan un montón de cosas y en realidad no es nada malo, o sea, el universo es abundante, el dinero proviene del universo, proviene de la tierra, del oro, de las cosas que tú vendas, de la creatividad, o sea, Dios quiere que seamos adinerados, ¿sí? Y eso tiene una lógica, bueno, yo lo digo como economista, pero eso tiene una lógica enorme porque inclusive los animales que se tienen que aprovisionar, por ejemplo, en los países nórdicos, ellos aprovisionan o sea, se aprovisionan de alimentos porque saben que van a pasar una temporada. O sea, la naturaleza misma nos muestra que hay que ahorrar, que hay que guardar, ¿sí? Que hay que tener energía vital.
Listo, si tú no tienes dinero, tú pasas el día a día y en realidad pues eso no es lógico y también la ansiedad, el estrés, todas esas enfermedades se desarrollan cuando careces de esto. Total. Felipe, pregunta que la tengo aquí hace rato y es, tú hoy trabajas junto a tu esposa, ¿no? ¿Cómo tener una buena relación en pareja y poder juntos? Porque es muchas veces no es que trabajar en pareja, eso no trae nada bueno. Trabajar en familia es muy negativo. Eh, ¿Cómo, desde tu perspectiva, podemos hacer para tener una buena relación? Primero, que los negocios no dañen la relación en pareja, ¿sí? Y al contrario, que esa relación en pareja, al involucrarla también al negocio, florezca mucho más. Listo, Santi, qué buena esa pregunta, porque muchas personas pues, nos contratan a Caro y a mí para que los entrenemos así, porque tienen negocios en pareja. Bueno, yo te cuento que mis suegros llevan 40 años juntos trabajando, Wow. ¿cierto? Y han logrado tener una empresa muy bonita, ya pues ya los hijos son los que la manejan, pero yo veía mucho eso. Mira, yo siempre voy a ser de los que voy a decir que trabajar en equipo es 1000 veces mejor. Nosotros, una de las cosas que más nos piden, por ejemplo, las empresas es entrenar en trabajo en el equipo, porque la gente le cuesta, y yo me imagino que tú también has entrenado personas en Sí. el trabajo en equipo. Entonces el problema no es de trabajar en pareja, es que hay un tema de individualidad y de yo lo puedo hacer mejor que el otro y de competitividad que ha alejado que las personas puedan trabajar en pareja, ¿sí? Y esto es de convencerse y organizarse. Eh, una recomendación que yo les doy, pues primero que todo, por ejemplo, Caro y yo, perdón, nos entornamos mucho de asesores, ¿sí? Ok, Entonces tenemos un asesor, por ejemplo, tenemos un asesor en marketing y ventas que es Sebas Gaviria. Tenemos un asesor espiritual, que es otra persona que tenemos, ¿cierto? Y así, tenemos un asesor en la parte financiera, que es, ¿sí? Entonces, llénense de asesores y personas que los van guiando. Y pilas, porque una vez tuvimos un asesor, bueno, te voy a contar una historia muy, muy graciosa. Contratamos un gerente para Libremente porque Caro y yo, pues estamos dando conferencias, todo, haciendo podcast, o sea, eso es lo que queremos hacer, entonces contratamos un gerente. Y el chico empezó pues a tomar las riendas de Libremente hasta que un día nos sentó a los dos y nos dijo, tengo la solución para que todo fluya de verdad. Y nosotros nos miramos como, sí, cuéntanos. Y nos dijo, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Carolina, tú vas a venir a trabajar a Libremente por las mañanas, ¿cierto? Y a las 11:30 de la tarde te vas a ir para tu casa. Y Felipe a la 1 de la tarde vuelve acá y ya Carolina no viene. Bueno, entonces nosotros vamos como, ¿y eso qué tiene que ver con la productividad? No, que es que ustedes no se van a ver. Ustedes se van a ver por la noche como lo hacen todas las parejas. Y yo le dije, eso que en qué nos va a hacer crecer como empresa? ¿Porque va a generar más dinero? ¿Qué va a hacer? No, pues porque mientras tú estás acá trabajando, Felipe, Caro va a estar allá organizando la casa, haciéndote la comida. Y Caro, no, yo no me voy a meter en una casa a hacer aseo, no. Entonces Caro llegó y le dijo, usted no sabe quién hace el aseo en la casa, es Felipe. Y él se rascaba la cabeza, ¿cómo así vos? Y yo, sí, no. ¿Vos por qué nos querés separar? No, es que en realidad las parejas así. ¿Sabe qué pasó? Al otro día ya no tenía empleo este chico. Entonces, nos hemos dado cuenta, no se dejen llevar creencias limitantes. Siempre trabajar en equipo va a ser mejor, ¿sí? Yo viví solo muchos años y ahora que vivo en pareja me parece más, le saco más provecho a las cosas, creo cosas más interesantes. Por ahí han dicho que dice, dos mentes piensan más que una, entonces total. ustedes o crear cosas maravillosas. Ahora, Caro y yo vamos a sacar un libro que llevamos muchos años en creación, pero ya no lo aprobó alguien que inclusive ha sacado libros para Mario Hernández, para el expresidente Samper, y esa persona ya nos aprobó el libro, nos dijo, este libro va a ser un hit, y lo escribimos los dos, ¿cierto? Entonces imagínate, Wow. una recomendación ahí, dobleguen el ego, busquen momentos de conversación, siempre construyan y co-creen en conversación, y las parejas tienen que tener intimidad, no se puede contar todo lo que pasa afuera. Ese es el secreto, porque esa lujuria que crea la intimidad, esa privacidad, ese misterio, los une y los nutre más. Súper, súper. Bueno, para ir terminando, me encantaría hacerte
es un ejercicio que estoy haciendo con todo el mundo y es, vamos a suponer que tienes un minuto, ¿sí? Para darle un mensaje tienes todas las redes sociales a tu disposición, todo el mundo te está prestando atención. ¿Qué mensaje tú le darías al mundo, Felipe Corrales? Bueno, yo quiero darte un mensaje a ti, lo voy a hablar en singular porque quiero que sepas que eres muy, muy importante, que eres parte de la unión y el crecimiento de todo lo que esté pasando en el planeta. Aléjate de lo que te hace sentir mal, confía que tienes un sistema guía acá cerca a tu corazón, siempre todo lo que te está haciendo vibrar bien, sigue con eso, apóyate en eso, invierte en eso, crece con eso. El mundo no se compone de los dirigentes y de los líderes, se compone de todos los que estamos en el planeta y ahora estamos viviendo una época muy espectacular y es porque cada vez hay personas más conscientes en el planeta. También te quiero recordar que nosotros nunca estamos involucionando, siempre evolucionamos. Si estás pasando por un mal momento, es un momento de evolución. Aprende de él, párate, límpiate un poco y sigue adelante. Espectacular. Bueno, Felipe, de verdad, muchísimas gracias por este gran podcast. De verdad sé que le va a servir a muchísimas personas. Esperamos que si te gustó, lo compartas con las personas que sabes que le puede interesar este podcast. Déjanos un like y también déjanos un comentario de qué te pareció este podcast y qué aprendiste de él. Y también a ti, Felipe, verdad, gracias por tu tiempo, por venir aquí a enseñarnos. Cada vez aprendemos más de ti y me siento muy orgulloso de poder tenerte aquí en el podcast. Santi, mil gracias, hermano. Un abrazo bien grande y saludos por allá en Bogotá. Dale. Chao, chao. Que te vaya muy bien.